alumnos, docentes, promotores de la salud mental y participantes en general, a cada una de las instituciones responsables de organizar este evento y de igual forma saludamos con mucho gusto a los integrantes de las instituciones invitadas a nivel nacional e internacional. A continuación, es un gusto poder presentar al doctor Jesús Matos Larrinaga, fundador y director de En Equilibrio Mental, y quien destaca entre su desarrollo profesional por su formación académica en la Universidad Complutense de Madrid, con máster en Psicología Clínica y de la Salud y en Psicología Legal y Forense, quien cuenta con reconocimientos en Global Health Promotion, mejor recurso de apoyo emocional y psicología clínica en España, y quien fue elegido entre los 100 mejores conferencistas de habla hispana por Thinking Heads, y quien es docente coordinador de Máster de Psicología Integral del Bienestar en el Instituto Superior de Estudios Psicológicos. El doctor Jesús cuenta con una gran experiencia en el área de la salud mental y en general respecto a las ciencias de la salud. Y por lo anterior mencionado y su amplia experiencia que le precede, es un gusto recibirle en este congreso con el webinar El proceso de regulación emocional, una perspectiva evolucionista. Doctor Jesús, el espacio es todo suyo. Muchísimas gracias, gracias a todos los asistentes. Y bueno, lo primero que quiero expresar son emociones muy humanas. La primera de agradecimiento y de orgullo por estar aquí. Y uno de mis objetivos dentro de una hora es que todos los asistentes entiendan por qué estas emociones que les digo que son muy humanas, son efectivamente humanas, solamente las podemos experimentar los seres humanos y me gustaría que entendiesen el porqué de estas emociones, porque tienen un porqué. Fíjense, lo que quiero hacer es darles una perspectiva que generalmente no se suele ver, ¿no? En las formaciones de psicología, las formaciones de salud mental. Y es precisamente de dónde vienen nuestras emociones. Como ustedes sabrán, y si no lo saben, se lo cuento, las emociones son, según Gross, que es uno de los autores más potentes a nivel de regulación emocional, son reacciones psicofisiológicas que pretenden intentos de adaptación al medio. En español, para lo que entendamos todo el mundo, son reacciones de nuestro cuerpo que lo que intentan es que nos adaptemos al contexto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que seguramente en la larga historia de la vida de la vida en el mundo, haya habido precedentes que tienen que ver con nuestras emociones. Pero antes de viajar al pasado, quiero presentarles un caso muy típico de todos los manuales de neurociencia, que es el caso de SM. SM era una mujer que tenía una lesión en las dos amígdalas. Para que se haga una idea, la amígdala es una estructura que está situada en el sistema límbico, todo lo que tiene que ver con el procesamiento emocional, y que está muy implicada en el miedo. Lo curioso de esta paciente es que tenía lesionadas las dos amígdalas, que tenemos una por cada hemisferio. Entonces, lo que ocurría con esta paciente es que no era capaz de sentir miedo. En este artículo que les pongo aquí abajo se describe el proceso de evaluación por parte de Damasio, de Antonio Damasio, uno de los neuros más potentes del siglo pasado y este siglo, de cómo evaluaron a esta paciente. Lo curioso es que la sometieron a diferentes escenarios, a diferentes situaciones que a todos nos pondrían los pelos de punta, ¿no? Como por ejemplo exponer las serpientes, exponer las ratas, incluso la dieron un paseo por una casa que tenía fama de estar encantada y la paciente no movía ni una pestaña, es decir, no era capaz de sentir miedo. Y a lo mejor uno piensa, oye, pues esto de no sentir miedo, pues no está mal, ¿no? Me quitaría un montón de problemas en mi vida. Pero fijaos que lo que le ocurrió a esta paciente es que tenía una gran historia de agresiones. ¿Por qué? Pues precisamente porque el miedo, una de las funciones que tiene es que nos separemos del peligro. Entonces, lo que le pasaba a esta paciente es que probablemente, como no era capaz de predecir donde había potencial peligro, pues se metía en situaciones que seguramente la ponían en seria amenaza para su vida. Así que bueno, esta es una de los pacientes típicos que se estudian cuando hablamos de estructuras cerebrales que tienen que ver con las emociones, pero la amígdala es una estructura cerebral que aparece ya muy tarde a nivel evolutivo. Lo que quiero empezar hoy a hacer es contarles la historia de sus abuelos y abuelas, y de los míos también. Vamos a hacer un pequeño viaje hacia el inicio de la vida en el planeta Tierra, hace unos 4.500 millones de años. Lo que sabemos a nivel evolutivo es que todos los seres de este planeta, tanto plantas como bacterias como animales,
tenemos el mismo descendente común. Es decir, cuando analizamos los genomas de todos estos seres, vemos que el inicio es el mismo. Los biólogos evolucionistas lo denominan a este primer ser, que es el abuelo de todos, lo llaman Luca, por las siglas en inglés de básicamente lo que es el último antecesor, ¿no? Es decir, el abuelo y de absolutamente todos los seres de esta vida. Seguramente este ser era unicelular, es decir, microscópico. Y pensarán ustedes, ¿y este ser ya tenía emociones, ya tenía esos impulsos para tratar de adaptarse al medio? Bueno, pues no exactamente emociones, pero sí unas respuestas que tenían que ver con lo que se llama la quimiotaxis. Es decir, estas bacterias ya hace 3.700 millones de años se acercaban a nutrientes y se alejaban de toxinas, un poco como nosotros. Es decir, tratamos de alejarnos de aquello que es peligroso para nosotros y tratamos de acercarnos a aquello que nos viene bien. Es decir, las emociones que hoy sentimos nosotros como seres humanos se apoyan en procesos cada vez más complejos, pero que empezaron así, de una célula, de un disparo emocional, un disparo emocional, no, motivacional, que hacía que la célula se acercase hacia los nutrientes y se alejase de las toxinas. Los primeros animales aparecen hace unos 800 millones de años, que son esponjas y otros megazoos. Y estos primeros animales ya desarrollan los primeros sistemas nerviosos, sensoriales muy simples, es decir, aparecen las primeras neuronas y lo que consiguen estos animales es empezar a percibir el contexto. Los primeros vertebrados, ya saben que los vertebrados, nosotros somos vertebrados y son aquellos que tienen una columna vertebral y una médula espinal dentro, ¿no? Pues ya poseían circuitos que compartimos con todos los reptiles, con todos los peces, con todas las aves, con todos los mamíferos, etcétera, etcétera. Y ya poseían los circuitos del mesencéfalo, el hipotálamo y la amígdala. La amígdala era esto que tenía lesionada la paciente SM y que ya integraban los circuitos de emoción y cognición. Es decir, ya hace 500 millones de años ya empezaba a haber esas protoemociones, esas emociones incipientes. Un poquito después, los amniotas son los premamíferos, para que nos entendamos. Hace unos 340 millones de años desarrollan, a la vez que los reptiles, aves y lo decía, los amniotas, desarrollan la amígdala o estructuras similares a la amígdala que integran ya señales olfativas y auditivas. Es decir, lo que hacen estos sistemas es integrar señales que vienen de los sentidos, principalmente olfativo y auditivo. ¿Para qué? Para reaccionar de una manera emocional. Ahí aparece lo que los biólogos llaman el sistema RAGE, ¿no? Que es como ira en inglés, con raíces en vertebrados aún más antiguos. Hace unos 200, 300 millones de años, como ahora veremos, aparecen los mamíferos. Y ahí ya empieza a aparecer el juego, ¿no? Ya es un sistema mucho, 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 mucho más complejo. Y ya empieza a aparecer la tristeza y la aflicción. Es decir, cuando una madre se separa de una cría, pues esa cría se pone triste, esa madre se pone triste. ¿Y qué nos pide la tristeza? Volver a restablecer el vínculo. Otras emociones, como la sorpresa, aparece hace unos 300 millones de años y que tiene que ver con reflejos de sobresalto, que por ejemplo ocurre también en anfibios y reptiles. De hecho, si nosotros hacemos vibrar el suelo, por ejemplo, los sapos saltan, es decir, son capaces de sorprenderse. Y el asco, que aparece hace unos 300 millones de años también, y que tiene que ver con la defensa ante alimentos tóxicos. Si se fijan, justamente el asco tiene mucho que ver con el olfato. Y justamente, como les decía antes, en los amniotas tempranos, hace unos 340, 300 millones de años, se empiezan a integrar esas señales olfativas en el sistema emocional. Entonces, el asco aparece para repeler esas sustancias que son potencialmente peligrosas, de una forma muy parecida a lo que hacían las bacterias, con un proceso distinto, pero la función es exactamente la misma. Hace 300 millones de años aparecen los mamíferos, nuestra gran familia. La estrategia evolutiva de los mamíferos es muy distinta a la de otros seres. Piensen, por ejemplo, en una tortuga que llega a las costas de México y deposita 100 huevos. ¿Saben cuántos de esos huevos llegan a tortugas adultas? Solamente 2. La madre nunca conoce a sus crías. Es decir, deposita los huevos, se va y que se las apañen las crías.
Muchos huevos incluso son defectuosos y sirven para ¿qué? Amortiguar la caída de los huevos que están mejor. E incluso cuando eclosionan, el camino desde el nido hasta la playa mueren la mayoría de tortuguitas. Y luego, por supuesto, hasta que consiguen un tamaño suficientemente grande, pues hay muchas muertes. Con lo cual, solamente 2 de esas 100 llegan a la edad reproductiva. ¿Cuál es la estrategia de los mamíferos? Una muy distinta. Es decir, un perro, ¿cuántas crías tiene? 6, 7. ¿Cuántas sobreviven? A 6, 5, se ha tenido 6. ¿Qué hacen los perros y qué hacen los mamíferos que no hacen los reptiles o la mayoría de reptiles? Cuidar a las crías. Establecemos vínculos emocionales con nuestras crías y ahí se apoyan un montón de emociones. De hecho, Banksy, que es un autor que se ha dedicado a estudiar mucho estos sistemas motivacionales en mamíferos, describe 7 sistemas motivacionales. Estos 4 serían los que nos generan emociones agradables o que son agradables de sentir. Primero tiene que ver con la curiosidad, exploración, y es que al final, cuanto más curiosos somos, más recursos podemos encontrar en el ambiente. Es decir, si yo me quedo siempre sentado en el sofá, nunca voy a encontrar cosas nuevas. Si yo siento la curiosidad de descubrir, seguramente encuentre cosas que, oye, me motiven e incluso me hagan sentir feliz. Después está el juego, la motivación por el juego. Como les decía antes, el juego es hiperimportante en los mamíferos, precisamente porque las crías de mamíferos nacemos todavía muy maduras, necesitamos un periodo en el que nos está cuidando nuestros padres para aprender. Y el juego es un mecanismo fundamental para el aprendizaje. De hecho, en los seres humanos tenemos un gran problema ahora mismo con las pantallas, porque nuestros niños están dejando de jugar físicamente. Y sabemos que entre los 4 a los 8 o 10 años el juego físico es fundamental para adquirir un montón de habilidades. Después el juego es más social. Cuando somos adolescentes jugamos a cuestiones que tienen que ver con las relaciones sociales, como seguramente ustedes habrán vivido en su adolescencia. Después tenemos otro sistema motivacional, que es el deseo sexual, pasión. Este sistema motivacional al final sustenta la vida, porque les tengo que advertir que sin deseo sexual y sin pasión, pues nuestra especie se habría extinguido hace muchos millones de años. Somos una especie que necesita a otro miembro de la especie para tener hijos, entonces necesitamos este input, este drive motivacional, necesitamos sentirnos atraídos por otra persona. También el cuidado y la crianza. Lo que les decía, hace 300 millones de años, los mamíferos desarrollan esta estrategia nueva que implica cuidar a las crías. Entonces, tenemos ese impulso de cuidar a las crías. De hecho, los mamíferos nacen con los ojos muy grandes y nos generan ternura. Hay estudios que dicen que cuando se pide dinero, donaciones para un animal que se está extinguiendo, cosas de estas, cuanto más grandes son los ojos respecto a la cabeza, es decir, cuanto más bebés parecen los mamíferos, más donaciones se hacen. Es decir, tenemos un impulso ahí dentro que nos pide cuidar. De hecho, si ven cualquier película de dibujos animados, verán que los dibujos tienen los ojos grandes para generar esa sensación de ternura, ese instinto de cuidar al dibujo animado, de esta manera. Y luego tenemos, por otro lado, los 3 sistemas motivacionales que nos generan emociones desagradables. Por ejemplo, el miedo, la ansiedad, que tiene que ver con la evitación del peligro. Fíjense que hemos empezado la conferencia con la historia de SM, ¿no? Y SM, pues desgraciadamente para ella, no tenía esta capacidad de tener miedo, con lo cual muy probablemente se metía demasiado habitualmente en situaciones potencialmente peligrosas. Imagínense que no tuviésemos la capacidad de sentir miedo. Entonces, no nos importaría nada ir por una calle oscura en un barrio peligroso a mitad de la noche y con el teléfono móvil encendido diciendo tengo un iPhone. Entonces, el miedo hace que no hagamos este tipo de tonterías. La ira. La ira al final surge cuando percibimos una injusticia, cuando percibimos que hay algo en el entorno que está frustrando nuestros objetivos y lo que nos pide es eliminar a ese frustrador de objetivos. Nos impulsa para el cambio. Es verdad que la ira puede tener muchas manifestaciones.
Por ejemplo, en humanos es mucho más refinada. Somos capaces de pedir asertivamente a alguien que deje de molestarnos. En animales, normalmente cuando hay ira, después hay agresión. También la ira funciona bastante para conservar las jerarquías en animales sociales. Por ejemplo, nosotros nos enfada mucho, nos genera mucha ira cuando hay una injusticia social. ¿Por qué? Pues a lo mejor alguien que tiene el poder está abusando. Por ejemplo, nos genera enfado, ira. Y por último, lo que Panksepp llama el sistema de pánico, aflicción o angustia, que tiene que ver con la tristeza. Y tiene que ver con la separación de alguien que es importante para nosotros, con la ruptura del vínculo. Esto tiene que ver con la tristeza, esto tiene que ver y se apoya en esos sistemas que tenían que ver con la crianza en los mamíferos, ¿no? Es decir, cuando la madre, cuando una cría abandona la manada y la madre siente ese pánico a que a su cría le pase algo malo, entonces lo que intenta es que su cría vuelva. Y esto nos lleva a las emociones básicas. Las emociones básicas, al final, son descritas por Paul Ekman, que es este hombre que está aquí, y lo que hace Paul Ekman, seguramente conozcan las emociones básicas por las películas de Disney, pero lo que seguramente no sepan es cómo descubre Paul Ekman que hay emociones básicas. ¿Qué quiere decir emociones básicas? Que son compartidas por absolutamente todos los seres humanos del mundo. Es decir, un inuit, un esquimal, siente las mismas emociones básicas que alguien en México. Alguien en España siente las mismas emociones básicas que alguien en Perú. Son universales. Y sabemos que son universales porque tienen reacciones faciales asociadas a esa emoción. Es decir, una persona ciega llora igual que una persona que no es ciega. Y la persona ciega nunca ha visto llorar a nadie, con lo cual no es algo que haya aprendido a hacer. ¿Cómo descubre esto Paul Ekman? Pues Paul Ekman se va a una isla del Índico, donde hay un montón de tribus que todavía viven en condiciones de cazar y recolectar, en Papúa Nueva Guinea, y lo que ve es que las distintas tribus reaccionan exactamente igual que los estadounidenses, ¿no? Y empieza a generar su teoría ya en el año 78, que publica el primer estudio, sobre las emociones básicas. Las emociones básicas son 6, que seguramente conocen. El miedo, que ya sabemos que el gesto de miedo tiene que ver con los ojos abiertos y la boca abierta, y se reconoce en todas las culturas. ¿Por qué abrimos mucho los ojos? Pues seguramente para ver mejor. Ya sabemos que el miedo es un sistema de alarma que permite detectar peligros y nos prepara para luchar o huir. En algunos casos sí que es verdad que nos paraliza. Por ejemplo, hay algunas especies que cuando se sienten amenazadas simulan un desmayo. ¿Para qué? Para evitar la agresión. En los seres humanos esto todavía ocurre, por ejemplo, en la fobia a la sangre, la fobia al daño. Hay personas que cuando les hacen un análisis se desmayan. Bueno, esto tiene que ver con esa respuesta evolutiva de hace millones de años. Por supuesto, en los circuitos neuronales implicados en el miedo, tiene que ver con la amígdala, que ya la hemos visto antes, y se conecta con el hipotálamo, con el tronco encefálico. El hipotálamo tiene que ver con la memoria, el tronco encefálico con todas las reacciones viscerales, con todas las reacciones del cuerpo, y la corteza prefrontal, que luego veremos un poco más adelante. La corteza prefrontal es algo muy, muy, muy humano y de nuestros primos cercanos. Ahora hablaremos de ella. La ira, ya sabemos que la expresión de ira es el ceño fruncido y los labios apretados, y igual que el miedo, se reconoce en todas las culturas. La ira moviliza recursos para corregir injusticias, como les decía, y hay una agresión, es decir, la agresión reactiva de la ira es la manifestación conductual, es decir, ira es la emoción, la agresión es la conducta. No toda ira lleva agresión y no toda agresión lleva ira implícita, pero eso es otro tema. Los circuitos neuronales, pues amígdala, igual hipotálamo y otra serie de sistemas que no voy a entrar porque tampoco es el caso. ¿Qué desencadena la ira? Pues la frustración o la violación de objetivos sociales, como decíamos antes. La sorpresa tiene que ver con tener los ojos muy abiertos y la boca abierta y las cejas levantadas. Se identifica globalmente, de nuevo, y en todas las culturas es igual. Lo que hace especial a la sorpresa es que es como un amplificador de emociones. Es decir, si yo estoy en una situación potencialmente peligrosa que no me espero, lo que hace es incrementar el miedo. Si yo estoy en una situación de pérdida que me genera tristeza que no me espero, lo que hace es incrementar la tristeza. ¿Para qué? Si incremento el volumen de la emoción, es mucho más fácil que dé una respuesta rápida.
Y como sabemos, las emociones lo que intentan es que nos adaptemos al medio, con lo cual la sorpresa es una mejora de esas emociones. Hay dos sistemas atencionales que colaboran. El dorsal frontoparietal para la atención voluntaria y el ventral frontoparietal para reorientar la atención ante eventos inesperados. El sistema ventral se activa cuando hay estímulos relevantes, aparecen de forma inesperada. Por ejemplo, imagínense que van por su calle, por la que pasan todos los días, y de repente han abierto un café nuevo. Normalmente uno va con el piloto automático puesto y cuando ve que hay un café nuevo abierto, redirige la atención y dice, ah, un café nuevo. Esa es la función de la sorpresa. Perdón. El asco tiene que ver con, la expresión facial del asco tiene que ver con el labio superior levantado y la nariz arrugada. Es universal, pero lo que nos genera asco difiere de una cultura a otra. Y van a ver que el asco es muy especial porque podemos tener asco más físico, el asco básico, las heces, al vómito, animales muertos, el asco ante las lesiones o el asco interpersonal y sexual. Luego hablaremos más de esto, pero va a depender de la cultura. Por ejemplo, en España es muy común comer conejo, ¿no? En Estados Unidos es horrible comer conejo porque son mascotas. En China, por ejemplo, en algunos lugares de China comen perros. En España sería horrible comerse un perro y nos daría asco. Es decir, también está muy ligada a la cultura. Los circuitos neuronales que tienen que ver con el asco tienen que ver mucho con la ínsula, que hablaremos luego de la ínsula y también de la amígdala y partes de la corteza. Y la tristeza. La tristeza, la emoción de tristeza, la expresión facial de tristeza tiene que ver con las comisuras caídas, las cejas internas levantadas, ¿no? Así. Y se reconoce en todas las culturas. El sistema del que habla Panksepp, de Panic Sadness, se activa ante la separación de vínculos. Es decir, cuando tenemos a nuestra pareja en una situación en la que no la vamos a ver durante un año, cuando vemos en riesgo nuestra relación de pareja, cuando nuestro hijo se va a estudiar a otro lugar, etcétera, pues se activa este sistema. Este sistema está influido por opioides y la oxitocina. Es decir, abrazar a alguien desencadena la liberación de estos neurotransmisores, reduciendo la tristeza. De hecho, fíjense qué curioso que muchas personas que son adictas a los opioides tienen detrás en su historia muchísimo trauma y muchísimo historia de abandono. Fíjense que a lo mejor es una respuesta desesperada para tratar de paliar los efectos de la activación de este sistema. Es decir, como no tengo opioides dentro de mi cuerpo que me permitan sentir esa sensación de vínculo, utilizo opioides externos para tratar de encontrar el equilibrio. Y luego, por supuesto, viene el tema de la adicción y todo este tipo de cosas. Y la alegría. La alegría, la sonrisa, la reconocemos, por supuesto, también en todas las culturas y nos sirve para reforzar comportamientos beneficiosos. Es decir, si yo tengo hambre y como, me pongo contento. Si yo tengo muchísima sed y me dan un vaso de agua, me pongo contento. Si yo recibo un mensaje de la chica que me gusta, me pongo contento. Simplemente es la forma que tiene nuestro cuerpo, nuestra evolución, de darnos un caramelito, de darnos un refuerzo para decir, sigue así. El placer generalmente tiene que ver con el circuito mesolímbico, las vías mesolímbicas de la dopamina. Seguramente han oído hablar muchísimo de la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que lo que hace es reforzar aquellas conductas que tienen que ver con la supervivencia de la especie. Pues ya saben, reproducirnos y encontrar recursos. Y hace 65 millones de años ya empiezan, bueno, saben lo que pasa hace 65 millones de años, y es que cae un meteorito en la península de Yucatán, levanta una nube de polvo y extingue a los dinosaurios y otros animales. ¿Qué pasa? Ya saben que los mamíferos habíamos aparecido hace unos 300 millones de años, pero la era de los reptiles. Los dinosaurios eran muy grandes y los mamíferos éramos presas. ¿Qué pasa? Cuando se mueren los dinosaurios, aparece una oportunidad. Se queda un montón de lugar vacío para nosotros. Hay un montón de nichos ecológicos que los mamíferos empiezan a aprovechar. ¿Y qué pasa? Que hay una explosión de biodiversidad. Y hace 65 millones de años aparece nuestra familia, a la que seguimos perteneciendo, que son los primates. ¿Y por qué se caracterizan los primates? Por ser tremendamente sociales. Dicen que solamente hay una cosa que le da más miedo a un primate que la muerte, y es la soledad. Fíjense, ¿en qué se diferencian
las emociones de primate de las emociones mamíferas. Empezamos a hablar del prefrontal. El prefrontal es un área de la corteza cerebral que es algo así como el centro de mando. Es donde van toda la información de todo el cerebro y es lo que nos permite tomar decisiones, o por lo menos decisiones conscientes. Está el prefrontal agranular de mamíferos, que controla respuestas instintivas y hábitos y que se adecua a un entorno de supervivencia básica. Y luego está el prefrontal granular en primates tempranos. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente el número de neuronas en una capa concreta de la corteza cerebral. Creo que es en la cuarta capa. Lo que pasa en los primates es que hay un montón de neuronas ahí que nos permiten procesar muchísima más información. Y este procesamiento de información, precisamente, como vamos a ver luego, tiene que ver con que somos sociales. Este área, el prefrontal, se expande en simios y en humanos. Los simios del viejo mundo y los homínidos muestran más área prefrontal, más peso en este área. Y, por supuesto, en el Homo sapiens se produce una expansión masiva de la conectividad sin necesidad de muchas áreas nuevas, como luego veremos. ¿Y por qué el tener o el ser animales sociales nos genera muchísimas más conexiones? Robin Dunbar es el creador de la hipótesis del cerebro social y del número Dunbar. Dunbar lo que hizo fue un experimento muy curioso en el que midió el tamaño de los córtex cerebrales de nuestros primos más cercanos, de los chimpancés, de los bonobos, de los gorilas y de los orangutanes. Midió el tamaño del prefrontal y midió el número máximo de miembros de una sociedad y vio exactamente que se trazaba una línea entre número de miembros de una sociedad y tamaño del prefrontal, a nivel especie, no a nivel individuo. Entonces lo que hizo Dunbar al final fue una regla de tres. Dijo, vale, los orangutanes tienen esto, los gorilas tienen esto, los chimpancés bonobos tienen esto, entonces los seres humanos, si tienen el prefrontal de tanto tamaño, tienen una capacidad para tener relaciones con unas 150 personas, es decir, eran 148,7. Pero lo que dice Dunbar es que al final el mantener relaciones sociales ocupa mucho ancho de banda. Es decir, yo tengo un amigo que lo han echado del trabajo, entonces tengo que saber que la semana que viene tiene una entrevista de trabajo. Además me tengo que acordar del nombre de sus hijos. Y además me tengo que acordar que en el año 95 tuvo un problema con no sé qué. ¿Qué pasa? Que toda esa información, mantener toda esa información activa, requiere muchos recursos, con lo cual empieza una competencia evolutiva para desarrollar el cerebro. Y es una de las hipótesis que dicen que lo que enuncian es que el tamaño del cerebro de los seres humanos cada vez fue más y más grande por el aumento de la complejidad de las sociedades. Si comparamos lo que tiene que hacer un chimpancé, por ejemplo, para conocer a todos sus congéneres y para mantener la paz social con lo que tiene que hacer o con lo que tiene que saber un ser humano para lo mismo, entenderemos por qué el cerebro de un chimpancé pesa o tiene una capacidad más o menos, una capacidad craneal de 350 centímetros cúbicos y el del ser humano casi 1400, es decir, casi 4 veces más. Pero fíjense, en los animales sociales, en especial en los mamíferos, también se desarrolla la empatía. La empatía es el pegamento que une nuestras sociedades. Es decir, el entender, lo que les decía, que mi amigo lo han echado del trabajo, que yo tengo que entender qué emociones está sintiendo él para saber más o menos cómo comportarme con él. Pues la empatía no es algo exactamente humano. La empatía, según Frans de Waal, que es uno de los primatólogos más eminentes del mundo, es como una matrioska rusa que tienen ahí abajo a la derecha. Las matrioskas, las muñecas matrioskas, tienen dentro de la muñeca grande muñecas más pequeñas. Y es algo así como lo que ocurre en la empatía. La muñeca más pequeña sería un proceso mucho más sencillo, que por ejemplo sería el de percepción-acción, que es el contagio emocional. Es decir, muchísimos animales tienen la capacidad de contagiarse de las emociones de otras. Para que ustedes entiendan lo que es el contagio emocional, si están en un lugar esperando y alguien está con el pie dando golpecitos, ustedes se contagian de sus nervios. Eso es el contagio emocional y le ocurre a muchísimos animales. Después estaría una matrioska más grande, es decir, un proceso un poquito más complejo, que es la atracción o preocupación. Un segundo.
que tiene que ver con entender qué está produciendo esa emoción. No solamente contagiarse la emoción, sino ver qué está ocurriendo. Después, la preocupación empática, que ya es intentos de consolación, intentos de solucionar, de ayudar al otro para que resuelva ese estado emocional. Después ya una toma de perspectiva, que es ya empatía cognitiva, que esto ya sí que es muy de seres humanos, ¿no? Es decir, la capacidad de entender que mi amigo le han echado del trabajo, qué significa que le echen del trabajo, entonces yo me pongo en su lugar y digo, ¿cómo me sentiría yo si me hubiesen echado del trabajo? Tendría 2 hijos, etcétera, etcétera, y lo que hago es tratar de dirigir una ayuda que ya sería la última capa de la empatía, ¿no? Entonces, este es el pegamento que, que mantiene nuestras sociedades unidas y nuestros grupos unidos, lo que sustenta esas 150 relaciones de las que habla Dunbar, aunque luego hay controversia, ¿no? Con esto. Pero bueno, para ejemplificarlo está bien. Pero claro, no solamente los seres humanos tenemos empatía y no solamente los seres humanos hacemos un duelo. De hecho, se ha visto que hay un montón de animales, como decía antes, que manifiestan empatía. De hecho, hay estudios sobre todo con chimpancés, en el Parque Nacional de Gombe, en Tanzania, que se les ha avistado, cuando muere una cría, incluso portar a la cría durante días. Y no solamente la madre, sino la comunidad entera. Algo que parece muy humano, ya aparece en nuestros primos más cercanos. Nuestros primos más cercanos serían los chimpancés, con los que compartimos en torno a un 98,7% del ADN, es decir, somos muy parecidos. Pero no solamente en los chimpancés ocurre esto, también aparece en otras especies que han adquirido esas mismas estructuras cerebrales, pero por otro lado, igual que los murciélagos tienen alas y no pertenecen a las aves, es decir, se separan de la familia de las aves millones de años antes, pero también el medio les hace que desarrollen alas, también otros animales han desarrollado empatía e incluso teoría de la mente, que ahora hablaremos de ello. Principalmente son animales muy sociales y muy inteligentes, como son los grandes simios, entre los que nos incluimos, los elefantes, los cetáceos, es decir, las ballenas y delfines, sobre todo ballenas y orcas, y los córvidos, los cuervos en aves. Es decir, los cuervos son listísimos. Los cuervos son capaces de esconder comida, un tesoro, algo que han robado, en un sitio sabiendo que otros cuervos les están mirando y cuando no miran, cambiarlo de sitio, porque sabéis que lo van a robar. Es decir, son capaces de entender que otros cuervos les están mirando. Ojo con esto. ¿Qué beneficios adaptativos tiene la empatía? Pues reduce la agresión, fortalece la cooperación y facilita el aprendizaje social. Sabemos, por ejemplo, que en manadas de elefantes, en manadas de orcas, los miembros más ancianos enseñan a las crías. Es lo que se llama la hipótesis de la abuela, ¿no? Y seguramente los seres humanos morimos a los 80 años porque durante millones de años se ha favorecido que las abuelas, que los abuelos cuidasen a las crías, ayudasen al cuidado de las crías, lo cual favoreció el desarrollo de la especie y que se alargase nuestra vida. Por ejemplo, nuestros primos, los chimpancés, mueren a los 40-45 años, nosotros casi el doble. Pero hace 7 millones de años, nuestra rama evolutiva se separa de la de nuestros primos más cercanos, los chimpancés. Y hace 7 millones de años, la complejidad social comienza a incrementarse, primero con los ardipecos, después con los australopithecus, hasta que hace unos 2,5 millones de años aparece el Homo habilis, que es, digamos, el primer homínido que fabrica herramientas. Y a partir de la fabricación de herramientas conseguimos un hito que todavía conservamos, que es separarnos del nicho ecológico. Es decir, ya no nos mataban depredadores, ya no nos moríamos de frío, ya éramos capaces de conseguir recursos, con lo cual la competencia ¿dónde estaba? En otros miembros de nuestra especie. Es decir, de repente la competencia venía de otros grupos, de miembros de mi mismo grupo. ¿Y qué pasa? Que esto, como decíamos, como decía Dunbar, la hipótesis del cerebro social, hace que los cerebros cada vez sean más y más grandes. Y aquí ocurre una de las maravillas y desgracias de los seres humanos, y es que empezamos a evolucionar en dos planos. No solamente en el plano individual, que es el que más recursos consigue y el que más se reproduce, es aquel que transmite más genes, sino también en el plano colectivo. Es decir, aquellos grupos más cohesionados
les favorece la selección. Entonces, aquellos grupos que consiguen ser más empáticos, que consiguen luchar mejor contra los agresores, aquellos grupos que se coordinan mejor para conseguir alimento, son los que sobreviven. Y de hecho, seguramente esta sea una de las bases de la espiritualidad, porque la espiritualidad, una de las cosas que hace es cohesionar grupos. Cuando todos tenemos la misma creencia, de repente ya no necesitamos conocer a todos los miembros del grupo, sino que simplemente cuando yo me identifico, cuando encuentro algo que yo pueda identificar a la cultura que pertenece a la otra persona, me indica que puedo colaborar con él. Por ejemplo, que alguien hable español. Yo estoy colaborando con ustedes a 12.000, 13.000 kilómetros de distancia, simplemente por compartir esto. Como les decía, hace 7 millones de años, los duelos son ya más complejos. Ya les he hablado de las prácticas de duelo en los chimpancés, pero, por ejemplo, hace unos 430 miles de años, en la cima de los huesos, en Atapuerca, se descubre hace unos 20, 25 años, 28 individuos en una cavidad y que pertenecían a un género de Homo, el Homo heidelbergensis, que es los preneandertales, que se llama, es otra rama evolutiva que no tiene nada que ver con la nuestra, pero que comparten mucho ADN con nosotros. Se encuentran estos 28 cadáveres y encuentran una piedra de modo 2 afilada por los dos lados, que se llama Excalibur, que está en el Museo de Atapuerca, y que tiene la característica de que no tiene las condiciones, no es una roca que hayan sacado de un sitio cercano, sino que parece que la habían transportado y que podía tener un significado más simbólico. Es decir, que estaban enterrando a esos muertos con algo que tenía que ver con algo trascendente. Por supuesto, esto todavía está en debate y hay crítica con esto. Hace unos pocos años se descubre una especie nueva de homínido, que es el Homo naledi, en Sudáfrica, y lo curioso de estos primos nuestros es que entierran ya a sus muertos y parece que son sepulturas deliberadas, lo que sugiere que ya hay cultura en esos homos. Luego tenemos a los neandertales, que hay un montón de yacimientos. Lo que pasa es que solamente en uno se ha documentado que efectivamente había un enterramiento simbólico. Lo que se ha analizado es los restos de polen de la época y parece que los enterraban con flores, ¿vale? Eso se sabe que, por lo tanto, los neandertales tenían cierto comportamiento simbólico. Por supuesto, ya los primeros Homo sapiens, Homo sapiens aparece hace unos 200.000 años, pero es verdad que hay un cuello de botella hace 70.000 años, no saben muy bien por qué, se extinguen casi todos los Homo sapiens y solo quedan unos pocos. Y parece que entonces es cuando surge el lenguaje, el pensamiento más simbólico, etcétera, etcétera. Y ahí ya sí que se ven enterramientos de la misma manera que lo hacemos nosotros, ¿no? Con una cultura, con un rito, con unos mitos asociados, con las pinturas rupestres, etcétera, etcétera, con todos los símbolos, lo cual denota que ya la emoción de duelo era muchísimo más compleja. ¿Y qué pasa en los seres humanos, en los córvidos, en los cetáceos y en los elefantes? Que tenemos la teoría de la mente, es decir, tenemos emociones autoconscientes. La teoría de la mente no es más que entender que los demás tienen una mente diferente a la nuestra, con unas intenciones diferentes a la nuestra. Cuando se investiga esto con niños, el experimento clásico es enseñarle un bote de lacasitos, de chocolatinas, y decirle al niño, ¿qué crees que hay dentro? Y el niño dice, pues chocolatinas. Abren el bote y hay un lápiz. Entonces el niño se sorprende y le preguntan al niño, ¿qué crees que va a pensar un niño que hay fuera, que no ha visto nada, que hay dentro del bote? Si el niño dice que un lápiz, es que todavía no tiene desarrollada la teoría de la mente. ¿Por qué? Porque no es consciente de entender que el otro niño no sabe que él se ha sorprendido, sino que atribuye a todos los niños del mundo su conocimiento. Mientras que hacia los 4 años los niños ya son capaces de entender que el otro no sabe que hay un bolígrafo dentro. ¿Qué pasa cuando aparece la teoría de la mente? ¿Qué pasa cuando uno es capaz de entender que los demás tienen intenciones? Pues que de repente nos empezamos a preguntar cómo nos perciben los demás a nosotros. Y ahí empiezan las emociones más sociales, que son tremendamente complejas y de las que les he hablado al principio de esta conferencia, como el orgullo, el desprecio, en este caso, o la vergüenza. El desprecio es una expresión universal que comunica superioridad moral y jerárquica. Es decir, tiene mucho que ver con el asco
y normalmente se produce entre personas de diferentes culturas. Como les decía, hemos evolucionado en dos planos, ¿no? Entonces, una forma evolutiva de separarnos de los otros clanes o los otros grupos es despreciarlos, ¿no? Cuanto más lejos, mejor. La neurobiología tiene que ver mucho con las áreas que tienen que ver con el asco y, aunque implica rechazo, el desprecio se orienta a violaciones de estatus y moralidad. Por ejemplo, hay determinadas prácticas que a lo mejor en nuestra cultura no están bien vistas, pero en otras culturas sí, a nosotros nos generan desprecio. El orgullo es una emoción autoconsciente asociada a logros valorados y se expresa con la cabeza erguida y el pecho inflado. Por supuesto, el orgullo está vinculado a la cultura. Es decir, el hecho de que todos los jugadores de fútbol siempre levanten las manos, ¿no?, cuando meten un gol, pues en nuestra cultura, que vemos fútbol, pues la entendemos. Pero seguramente si vamos a una tribu de cazadores-recolectores de Papúa Nueva Guinea y metemos un balón entre tres palos, levantamos los brazos, no van a entender nada. Es decir, está normalmente asociada a la cultura. La función social señala un estatus elevado y refuerza comportamientos exitosos, como meter goles. La arrogancia, cuando nos pasamos de orgullo, genera desprecio. Es decir, al final esto es boca cerrada, ¿no? Es decir, alégrate, pero no te alegres demasiado. El orgullo, la vergüenza y la culpa activan los circuitos emocionales de los que hemos estado hablando todo el rato, ¿no? Pues la amígdala, la ínsula, el estriado ventral, que tiene que ver con las vías dopaminérgicas de las que se hablaba antes, y regiones de la autoconciencia, de la teoría de la mente, como la corteza prefrontal. Es decir, el orgullo es una emoción muy humana y muy compleja. Se desarrolla más o menos a partir de los 3 años, cuando los niños son capaces de evaluar sus acciones según los estándares culturales. Es decir, más o menos a la vez que la teoría de la mente. La vergüenza surge cuando hemos fallado a nuestras propias expectativas o a las de los demás y nos hace querer escondernos. Lo que previene la vergüenza es la exclusión. Hace 200.000 años, si nos echaban del grupo, significaba que había peligro de muerte, con lo cual la vergüenza se asienta bien y lo que hace es cohesionar los grupos. Igual que el orgullo, surge hacia el 3er año de vida al internalizar los estándares sociales. El sentirse observado, no tanto vergüenza, sino el sentir embarazo, es una forma leve de vergüenza que aparece tras transgredir normas sociales de manera accidental. Por ejemplo, contar un chiste malo, ¿no? Es decir, nadie se ríe y me siento avergonzado. Señala a los demás que el error fue involuntario, ¿no? Al final previene la agresión. Es decir, si alguien cuenta un mal chiste o alguien mete la pata pero se siente avergonzado, es más fácil que los demás no le agredan. Aparece antes que la culpa y la vergüenza, hacia los 2 años. Y la culpa se experimenta cuando reconocemos que nuestras acciones han dañado a otros y se centra en la conducta y no en el yo, ¿vale? Es decir, yo tengo la culpa, mi conducta está mal. Perdón. ¿Qué nos pide la culpa hacer? Motivar la reparación. Es decir, si yo a ustedes sin querer al salir de esta conferencia les pisase un pie, si estuviese allí físicamente, pues lo que me pediría el cuerpo sería pedir disculpas. Si ustedes vienen a mi casa, que están todos invitados, y al entrar me rompen un jarrón, pues lo que les pediría su culpa sería reparar el daño, por lo menos pedirme perdón. Se desarrolla un poquito más tarde, entre los 3 y los 5 años, conforme los niños comprenden el impacto de sus actos y también el contexto social. Entonces, la línea temporal de la evolución sería esta, que no me voy a detener porque tengo poco tiempo y porque les quiero contar todo el proceso de regulación emocional. Entonces, la regulación emocional tendríamos como 2 grandes mecanismos de regulación. Uno, mucho más implícito, que compartimos con todos los seres que tienen emociones, que tendría que ver con la habituación y el condicionamiento. La habituación se refiere a la reducción de la respuesta emocional cuando uno está en la misma situación. Por ejemplo, a mí hoy me puede dar mucha alegría el que ustedes me inviten a unos tacos. Pero si como, ceno, desayuno, meriendo y así sucesivamente durante 3 meses tacos, pues si comparo la alegría inicial con la alegría a los 3 meses, seguramente sea más baja. O si, por ejemplo, yo tengo miedo a hablar en público, pero hablo todos los días en público, me voy acostumbrando. Es un mecanismo que al final lo que hace es regular las emociones, que se utiliza muchísimo en psicología. Y luego están los explícitos, que ya tienen que ver con los seres humanos, con el prefrontal, con la toma de decisiones. Por ejemplo sería la reevaluación cognitiva, que luego la veremos, la atención plena o mindfulness y la aceptación. La evidencia nos dice que hay más activación del prefrontal ventromedial
Es decir, lo que hace el cerebro es la amígdala, el sistema límbico manda una señal, ¿no? Manda una señal a la corteza cerebral, al prefrontal, y el prefrontal dice, este miedo, contextualizándolo con toda la información que tengo, ¿me ayuda o no me ayuda? Si me ayuda, lo que hago es disparar el miedo hacia arriba, ¿no? Por ejemplo, Dios mío, estoy en una calle oscura y a lo mejor me van a agredir. Y ahí viene un señor con capucha con un cuchillo en la mano, ¿no? Eso la amígdala lo detecta en menos de 300 milisegundos y el prefrontal dice, sí, sí, tienes razón, miedo. Ahora bien, estoy en, yo qué sé, en una discoteca y veo a alguien en la oscuridad y se dispara la amígdala, pero uno dice, no, 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 que es normal, esto es oscuridad y lo que pasa es que no me va a agredir esta persona. Es el peor ejemplo del mundo, pero bueno, se entiende, ¿no? Entonces el prefrontal lo que hace es reducir la activación de la amígdala. ¿Qué pasa? ¿Qué es el desajuste evolutivo? Que al final nuestros cerebros evolucionaron en entornos muy diferentes a los cuales vivimos ahora mismo. Es decir, no les cuento ya hace 300 millones de años, sino hace 200.000 años, cuando aparecen los primeros seres humanos en África. Pues imagínense la sabana africana como era, e imagínense cómo es, por ejemplo, Ciudad de México. No tiene nada que ver con cómo es Madrid, ¿no? Es decir, nuestras emociones al final eh, han sobrevivido, nos han ayudado a sobrevivir en un entorno totalmente distinto al actual. Entonces, claro, el proceso emocional, el proceso de regulación emocional, según Gross, que es el autor que les decía antes, es el proceso mediante el cual influimos en nuestras emociones, en su intensidad y en la forma en las que las expresamos. Es decir, al final es una herramienta que nos permite modular de una forma consciente muchas veces nuestra regulación emocional y que es fundamental a día de hoy precisamente porque nuestras sociedades han cambiado muchísimo. Entonces, Gross, que por cierto casi gana el premio Nobel hace pocos años, con lo cual no es moco de pavo, que decimos en España, propone este modelo. Lo curioso o lo novedoso del modelo de Gross es que habla de dos fases, antes de que aparezca la emoción y durante la respuesta emocional. Antes de que aparezca la emoción, primero está la situación. Normalmente elegimos situaciones a las que nos queremos enfrentar o no. Imagínense que yo tengo muchísimo miedo a hablar en público, entonces nunca me hubiese expuesto a estar hablando con todos ustedes. Dentro de la situación, podemos elegir dar determinadas o ir hacia ciertos lugares de esta situación. Por ejemplo, yo podría haber elegido no prepararme esta charla y tendría mucha más ansiedad o habérmela preparado mucho para que la situación fuese más favorable para mí, por ejemplo. Después está la atención. ¿A qué prestamos atención cuando la respuesta emocional se dispara? Por ejemplo, yo ahora podría estar prestando atención a cuántas personas hay conectadas y estar restando o sumando cuántas personas se desconectan o no para ver si le resulta atractiva la charla o no le resulta atractiva. O, por otro lado, podría estar haciendo lo que estoy haciendo ahora, que es centrarme en tratar de contarles lo más rápido posible, porque es mucho contenido, todo el proceso de regulación emocional basado en nuestra evolución. Después tendríamos la evaluación, que tendría que ver con esos cambios cognitivos que hacemos. Es decir, yo tengo mucho miedo porque estoy viendo una película de miedo y digo, Dios mío, hay un asesino en mi armario. Y luego digo, no, que era una película. Entonces, ese cambio cognitivo influye en luego lo que es la respuesta emocional. Vamos a ver un poco las diferentes fases y los diferentes procesos en los que inciden. Las estrategias de anticipación, la situación, la modificación de la situación y la situación en sí misma. En la selección de la situación, nuestro prefrontal nos ayuda a anticipar posibles situaciones. Es decir, esta charla en público probablemente se parezca a otras charlas en públicos, como por ejemplo la que hice el año pasado por ustedes. Entonces yo decido hacerla o no hacerla o selecciono el nivel de preparación que necesita esto. Nos ayuda a elegir o a evitar determinados contextos. La modificación de la situación nos ayuda a modificar el entorno para alterar el impacto emocional. Imagínense que yo tuviese el celular, el teléfono al lado y estuviese sonando todo el rato. A mí me estaría distrayendo y mi ansiedad se incrementaría. Mi ansiedad, mi vergüenza, todo esto. ¿Qué haría yo? Modificar la situación y lo que haría es, quitarle sonido, por ejemplo. Al final, a nivel evolutivo, estos mecanismos se basan en lo que hablábamos de las bacterias de hace 3.700 millones de años, es decir, de aproximaciones o evitación. Es decir, me aproximo a lo que me viene bien y lo que hago es evitar lo que me viene mal. La atención, lo que les decía, redirigir la atención hacia
o lejos del estímulo. Es decir, si me está poniendo muy nervioso, por ejemplo, que me están llegando WhatsApps todo el rato, lo que haría es darle la vuelta al teléfono para no ver, por ejemplo. El control atencional, como hemos visto antes, aparece hace unos 300 millones de años y se apoya en las redes frontoparietales que se desarrollan gradualmente en mamíferos. Y, por supuesto, en el ser humano son muchísimo más complejas, ¿no? Esto es un poco como la empatía que les decía. Las matrioscas rusas, que al final son procesos muy sencillos, pero que se van complejizando conforme el ambiente va siendo más complejo. El cambio cognitivo sería reinterpretar una situación para cambiar su significado emocional, ¿no? Lo que les decía antes, decir, no solo es una película. Nos ayuda, es una estrategia que reduce la ansiedad emocional y tiene menores costes fisiológicos que la supresión. Luego hablamos de supresión. Depende, por supuesto, del pensamiento simbólico del lenguaje, es decir, esto es Homo sapiens total, y las capacidades surgidas con el desarrollo prefrontal humano. Nuestras habilidades de reevaluación son una herramienta evolutiva única que nos permite imaginar alternativas y proyectar futuros, ¿no? Es decir, me han ofrecido un trabajo nuevo y uno puede en su mente decir, vale, pros y contras, etcétera, etcétera. Esto es el cambio cognitivo y esto es exclusivamente humano. La supresión es intentar no expresar o intentar, no expresar, que una emoción no surja. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, cuando nosotros estamos tristes, pero estamos en un evento social en el que no queremos que nadie se dé cuenta de que estamos tristes, conseguimos suprimir la respuesta conductual de la tristeza, pero la respuesta fisiológica aumenta. Seguramente la supresión surgió en esta evolución grupal que decimos, precisamente para no decir cosas que no teníamos que decir en grupo, no hacer determinadas cosas que no venían bien a nuestro grupo porque seguramente nos echaban. Es decir, al final lo que hemos hecho es eliminar a aquellos que eran más egoístas, eliminar a los abusones, etcétera, etcétera. Con lo cual, al final somos los herederos de aquellos que suprimían sus instintos más individualistas para el bien del grupo. Y la aceptación, mindfulness, que tiene que ver con aceptar la experiencia, el simplemente observar sin juzgar. Sabemos que está vinculada a la capacidad de aprendizaje y a la flexibilidad adaptativa. A aceptar emociones puede haber mejorado la supervivencia al evitar respuestas impulsivas que generaban riesgo. Por supuesto, esto es una capacidad que se puede entrenar y solamente es muy de ser humano ser capaces de, por ejemplo, sentir miedo y no reaccionar ante él. Siempre me gusta poner el ejemplo de un monje tibetano que para oponerse a la invasión del Tíbet por parte de China, decidió quemarse al bonzo, es decir, quemarse vivo y ponerse a meditar. Es decir, fíjense la capacidad de aceptación del dolor y la capacidad de aceptación de todo lo negativo del mundo que hubo un monje que con muchísimas horas de meditación detrás fue capaz de ponerse a meditar mientras su carne se quemaba y, por supuesto, murió. Entonces, para recapitular un poco, tenemos que entender que nuestras estrategias de regulación emocional se basan en circuitos antiguos de la emoción. La amígdala, el hipotálamo, que ya sabéis que compartimos con casi todos los vertebrados. Y la expansión de la corteza prefrontal que nos permite modular esa expresión emocional o ese disparo emocional. Tenemos diversidad de estrategias y cada estrategia responde a diferentes etapas del proceso emocional y también de nuestra evolución. Tenemos la anticipación, la selección de situaciones o la modificación de situaciones, la atención, la interpretación o la expresión y aceptación. Las estrategias tempranas, las que tienen que ver con los circuitos más antiguos, suelen ser más eficaces y menos costosas que la supresión. La aceptación promueve la resiliencia y el aprendizaje. Y la aplicación práctica, pues conocer y entrenar estas estrategias nos permite adaptarnos a un mundo moderno que a menudo desborda nuestros sistemas emocionales ancestrales. Si algo que necesitamos ahora mismo es capacidad de regulación emocional. Así que igual que nuestros ancestros desarrollaron herramientas para sobrevivir, la regulación emocional es nuestra herramienta interna para navegar la vida actual. Elegir contextos, interpretar con flexibilidad, expresar con honestidad y aceptar con sabiduría. Y para acabar, pues, como les decía, hay una continuidad evolutiva desde hace 3.700 millones de años de las primeras células que se alejaban de los patógenos y se acercaban a los nutrientes. Hay una continuidad filogenética de las emociones. El sistema límbico ya sabemos que es fundamental para esto, sobre todo en todos los vertebrados. Luego hay una capa humana que tiene que ver con el córtex prefrontal que modula los disparos de ese sistema límbico. Y por supuesto el desajuste contemporáneo, el cambio de las sociedades
hacen que muchas de las emociones que sentimos en la actualidad no nos ayuden a adaptarnos. Por ejemplo, el miedo a hablar en público. Es decir, el miedo a hablar en público en la sociedad actual generalmente nos abre puertas. Si nosotros no tuviésemos tenido miedo a hablar en público hace 200.000 años, nos hubiésemos levantado delante de la hoguera para contar una historia y nos habrían excluido del clan. Así que con esto acabo y les doy muchísimas gracias y perdonen por la velocidad. Vale, ya hablo rápido, pero he hablado todavía más rápido porque les quería contar todo. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Jesús, y le agradecemos muchísimo por toda la información tan importante que nos ha compartido. En este momento ya no tenemos tiempo para el espacio de preguntas, sin embargo, a continuación le entregaremos haremos entrega de un reconocimiento, una constancia virtual en agradecimiento a su excelente participación. Um, Muchísimas gracias. Y perdón por haberme comido el tiempo de preguntas. no, no se preocupe, está perfecto. ¿Se ve mi pantalla? Sí, Ok. muchísimas gracias. Sí, Fundación Preven AC, cuidando y pensando en tu salud, y la Federación Mexicana de Auditores, Certificadores y Peritos en Salud, a través de la Universidad La Salle Nezahualcóyotl, otorgan la presente constancia al doctor Jesús Matos Larrinaga por su participación como conferencista en la conferencia magistral El proceso de regulación emocional, una perspectiva evolucionista, llevada a cabo en el quinto Congreso Internacional y sexto Simposio Nacional sobre la Prevención del Suicidio y Promoción de la Salud Mental en niñas, niños, adolescentes y grupos vulnerables, llevada a cabo los días 27, 28, 29 de agosto del 2025, con un valor de 1 hora crédito y 6 puntos curriculares al impartir educación continua. Y nuevamente, pues le agradecemos muchísimo por su presentación y muchas gracias por todo y pues le agradecemos. Les recordamos que va a proseguir las conferencias y les recordamos que debemos de seguir el link a través de los links ya predeterminados. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.